Muy buenos días, muchísimas gracias por asistir. El día de hoy nos encontramos quienes hemos iniciado una campaña Karime será libre. Quiero presentar quienes estamos aquí. La de la voz, Carla Michelle Salas Ramírez, directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social. Me acompaña la licenciada Carmen Guate, directora del programa Cartas para la Libertad. Sebastián Marín, oficial de campañas de Change.org, y las personas más importantes en esta campaña, la familia de Karime. Está en el presidium, está la señora Verónica, madre de Karime, su hijo Carlos Octavio, y también me gustaría mencionar que en el público está la hija de Karime, que por su edad no puede estar justamente en este momento delante de las cámaras, y por supuesto su esposo, años su exigencia por su liberación. Quiero iniciar justamente dándole la palabra a Carmen Guate, que nos dé una introducción de cómo el programa Cartas para la Libertad logró documentar justamente este caso de injusticia y que evidentemente nos ha motivado a otras organizaciones de la sociedad civil a unirnos y exigir su libertad. Carmen, por favor. Muchas gracias, Carla. Buenos días a todas, a todos. Pues sí, mi acercamiento con Karime fue dentro del Centro de Reinserción Social de Santa Marta, Catitla. Yo estaba produciendo la serie Cartas para la Libertad, que es una serie que trata sobre distintas historias de vida de mujeres que están en prisión. Karime, curiosamente, no era una de las mujeres que estaban en la lista que iban a participar en el programa, pero yo a ella siempre la veía, que se asomaba, me sonreía, y casi llegando al final de las grabaciones un día se acercó y me dio una carta. Me fui a mi casa, leí la carta y esa misma tarde me puse en contacto con ella. ¿Por qué fue así? ¿Por qué tomar la decisión de que sí participara? Porque en esa carta lo más indignante, lo más triste, fue leer la tortura que su hija, que en ese entonces tenía 1 año de edad, sufrió a manos de la policía, junto con ella. Estamos hablando de una bebé de 1 año. Una detención arbitraria, por supuesto, por lo que conlleva la tortura y por todo lo que sucedió ese día, pero además no hay fundamento alguno. Ya se agotaron todas las estancias, sus familias ya tocaron todas las puertas, todas las instancias, todos los lugares, han presentado, ¿no?, su caso ante las autoridades. En algún momento ellos ahora se los contarán, pero también se acercaron al que entonces no era jefe de gobierno, el licenciado Martí Batres, y yo decidí que en ese programa hiciéramos algo diferente, que no fuera solamente la voz de la mujer en prisión, sino de su familia. En el programa sí aparece Vanessa. Vanessa hace poco dio positivo a un protocolo de Estambul. Después de años, su mamá lleva 12 en prisión, después de 10 años, la niña sigue presentando las secuelas de la tortura. Fue un caso que en la serie sonó mucho, pero además la familia de inmediato se acercó. Si estamos hoy aquí, es gracias a su familia, porque a diferencia de muchas otras familias, por distintas circunstancias, ellos todos, su esposo, su mamá, sus hijos, han permanecido junto a ella todos estos años. Nosotras no pudimos no hacerlo porque creemos en Karime, creemos en su inocencia y queremos ayudarla y levantar la voz junto con ellos para que esto termine ya. Ni un día más Karime en prisión. Es injusto, es inhumano, no tiene nombre, y si en este momento nuestro gobierno
nos da la posibilidad de alzar la voz y parece en muchos casos de ser escuchada. Esperemos que esto no se quede aquí y que pronto la que esté sentada en esta mesa sea Karime y pueda platicar con todos ustedes. Les voy a presentar a la señora Verónica. Ella es la mamá de Karime y quién mejor que ella para relatarnos lo que ha sido este infierno de tantos y tantos años. Señora. Buenos días a todos. Les voy a platicar con muchos nervios, pero sobre todo dándole las gracias a la licenciada y a la productora por la ayuda. No es fácil decir, 12 años. Han sido etapas, primero de estar conscientes que ella era inocente y que iba a salir pronto, y dinero y licenciados. Se fue pasando el tiempo, se vino la apelación, no trabajaron. Después pusimos, muchos licenciados han pasado por ella y fueron agotándose las cosas legales. Lo único que yo les... Primero, extrañarla, luego sus hijos. Ella extrañaba a sus hijos. La familia en general ha sufrido. Yo tengo más hijos, sus hermanas, sus parientes, sus hijos sobre todo. Y yo quisiera también pues pedirle ahorita al gobierno y sobre todo al jefe de la Ciudad de México, el licenciado Batres, que nos ayude. Él seguramente se va a acordar de mí porque van varias veces que yo lo busqué en el Senado de la República. Yo sé que él es una buena persona porque tengo muchos años de verlo, cuando él andaba de diputado y fue alcalde de Benito Juárez. Él sí se ha de acordar de mí y yo le suplico, le pido. Él sí tiene toda la facultad para ayudarnos, porque nosotros hemos agotado todas las instancias y mi hija sigue ahí y él sabe, yo se lo platiqué personalmente, que ella era inocente. Solo sé que quizá está muy ocupado, pero se lo suplico, por favor, y le pido a todos ustedes un poco de comprensión y ayuda para mi hija. Gracias, gracias por el espacio. Buenos días, pues nada más agregar que hace mucho tiempo buscamos poderla sacar de prisión, no hemos podido, entonces tuvimos que acudir a la ayuda de personas externas porque realmente a personas inocentes no se les ayuda y no se les escucha en la cárcel. Es muy sabido que la persona que puede salir es la que tiene dinero. Nosotros no tenemos dinero para poderla sacar. Nosotros no estamos capacitados para pagar lo que se solicita, que es la reparación de daños. Entonces, pues agregar y pedirle a toda la gente que esté viendo esto, que si nos puede ayudar, nos puede apoyar. De verdad que no tenemos cómo pagárselos, pero nos van a solucionar la vida. En nuestro caso, mi hermana y a mí. Yo llevo 12 años, casi 13, sin estar con mi mamá. Mi hermana lleva toda su vida. Mi hermana no sabe lo que es que tu mamá te lleve a la escuela, te peine, te dé un abrazo, un consejo, porque es mujer. Y está entrando en una edad donde yo creo que se necesita a una madre sí o sí. Yo a ella le decía que no porque yo sea más grande yo no la necesito, al contrario, creo que cada día que pasa yo la necesito más y espero con esto ella el día de mañana, no sé cuánto tiempo pase, pero esté con nosotros. O sea, realmente ya queremos que esto ocurra ya y no importa el tiempo que pase, pero queremos que ella esté con nosotros. No queremos que pase otra Navidad, otro cumpleaños, otro Día de las Madres, sin que ella esté con nosotros. La necesitamos y queremos que esté con nosotros. Y pues nada, muchas gracias a todos y los que realmente apoyen, de verdad, muchas gracias. Que Dios se los multiplique
y de verdad que no hay como pagárselos. Pues nada, muchas gracias a todos. Me gustaría, antes de dar la palabra a Sebastián, colocar, aunque muchas y muchos de ustedes ya conocen el caso, colocarlo en contexto. El 11 de abril del año 2011, Karime fue detenida junto con su hija. En ese momento tenía 1 año de edad, a las afueras de una tienda. Las personas que la detenían eran hombres vestidos de civil y las obligaron a Karime, le arrebataron a su hija y la obligaron a subir a un carro. Es importante precisar que este carro no se encontraba balizado, es decir, no contaba con ningún señalamiento de que se trataba de una autoridad. Durante más de 7 horas la estuvieron interrogando, golpeando. También es importante decir que durante estas horas fue víctima de tortura la pequeña de tan solo 1 año de edad. La policía evitó, después nos enteró la familia de Karime que se trataba de un grupo de policías, de la entonces Policía Judicial, de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, hoy Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde la interrogaban por una supuesta participación en un delito cometido 2 años antes, es decir, en el año 2009, un robo a casa-habitación. Durante estas horas la estuvieron llevando a diferentes lugares, no le permitieron estar cerca de su hija, a su hija la estuvieron maltratando, insisto, tenía 1 año de edad. Básicamente consistió en que a la niña la dejaban en un lugar, arrancaban el carro y amenazaban con dejarla ahí. Entonces Karime suplicaba que regresaran por la niña, y entonces regresaban y volvían a subir a la niña al carro. Durante todo este tiempo no le permitieron que alimentara a la bebé ni tampoco que la cambiara. Posteriormente la trasladaron ya a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia, donde nuevamente continuó el interrogatorio. Colocaban a la niña en un extremo de la habitación y a Karime en la otra. La niña, evidentemente buscando a su madre, espantada, gateaba hacia su mamá, por lo que los policías hacían ruidos, golpeaban objetos y evitaban que la niña se acercara a su mamá. Esto lo hicieron durante varias horas, tiempo en el que tampoco le permitieron alimentar a la niña ni tampoco cambiarla. De esta manera, pues fueron obligando a Karime a firmar una confesión donde se responsabilizaba de un delito en el cual ella no había participado. Donde en el momento en el que ella terminó de ceder, es decir, de aceptar firmar esa confesión, fue cuando le dijeron que iban a detener a Octavio, que también era un joven menor de edad. Le dijeron que iban a detener a Octavio, que lo iban a llevar a un consejo tutelar donde iba a ser violado en ese lugar. También le dijeron que iban a detener al resto de su familia y que iban a pasar exactamente por lo mismo. Ante el temor de que tuvieran a su otro hijo y que estuviera viviendo lo que ella misma y su bebé estaban viviendo en ese momento, ella termina accediendo y firmando esta confesión. Es importante precisar que esta información no es solamente lo que ha señalado Karime o lo que ha señalado la familia. Esta información ha sido documentada por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que en el año 2019 emitió la recomendación número 16, en la cual documenta justamente este caso de tortura, lo clasifica como tal, como un caso de tortura que se cometió no solo en contra de Karime, sino también en contra de su hija. Quiero mencionar que, como ocurre en muchos casos en este país de lamentables injusticias, tenemos un sistema penal que cuando se trata de criminalizar mujeres actúa con rapidez. Karime fue sentenciada en tan solo 3 meses a partir de su detención. Mágicamente ocurrió esa sentencia, que es a 22 años de prisión. En el caso de la investigación por tortura, esta se inició muchos años después, prácticamente después de que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitiera una recomendación. Hace prácticamente un mes, un juez del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad determinó que el delito de tortura, del cual había sido únicamente víctima Karime, porque no se investigó el caso de tortura de la niña, había prescrito. Y entonces determinó el sobreseimiento de la causa, es decir, determinó que se debía de cerrar, y en este momento nos encontramos evidentemente en una impugnación
indignación ante esta resolución. El caso que ha vivido Karime de injusticia se ha extendido evidentemente a su familia. Han sido víctimas de un sistema corrupto que ha utilizado históricamente la tortura como una forma de investigación y como una forma de criminalizar a las personas, pero también la familia de Karime ha sido víctima de un grupo de abogados que únicamente les cobraron dinero y no realizaron un trabajo diligente y no realizaron ninguna acción tendiente a obtener su libertad. Presentaron mal los recursos, los presentaron fuera de tiempo, y eso ha llevado a que Karime en este momento se encuentre sin ningún tipo de posibilidad legal que pueda ser impulsada por ella o por su familia para obtener su libertad. Ante esta cadena de injusticias es justamente que hemos iniciado una solicitud al jefe de gobierno que, como ha dicho la familia, puede poner fin a esta cadena de injusticias. Es a través de la figura del indulto que el jefe de gobierno directamente puede, voy a ponerlo de esta manera porque así es, eso es lo que significa el indulto, implica perdonar justamente este delito, implica que Karime ya no tenga que sufrir esta prisión injusta y que pueda ella recuperar plenamente su libertad y regresar con su familia. Es por ello que hemos iniciado a través de la plataforma y con el acompañamiento de Change.org una campaña para juntar firmas y así llegar al jefe de gobierno y pedirle que utilice esta posibilidad jurídica que le da la legislación en la Ciudad de México. Y en ese sentido me gustaría que Sebastián abundara más sobre esta iniciativa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias Carla. Recientemente se creó esta petición en nuestra plataforma. En una semana consiguió recabar más de 14,000 firmas. Como herramienta, como plataforma para el cambio social, nos entusiasma muchísimo poder sumar a esta exigencia, tener la posibilidad de concentrar apoyos, que las personas puedan sumar su voz, y sí, que esto llegue a oídos del licenciado Martí Batres, que no tenga alternativa más que responder a esta solicitud. En este momento la meta es de 150,000 firmas, entonces vamos a hacer todo lo posible por conseguir esa cifra y bueno, de ser posible conseguir el objetivo antes de llegar a ese número. Cualquier persona puede firmar esta petición, la pueden encontrar en change.org, /Karime será libre. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia y si tienen alguna pregunta estamos a sus órdenes. Sí, yo les hablo Miguel Hernández de Canal 14 Imposta. Preguntarles cómo ha sido la con las autoridades de la Ciudad de México, si ya han tenido algún acercamiento con Martí Batres y si ya ha habido una respuesta, ¿qué les ha comentado él en relación al caso? Cuando yo lo visité, Cuando era senador. cuando era senador, él me dio la atención y puso a una persona, un abogado que me atendiera. El abogado me atendió y me dijo que le mandara todo por celular. El caso es que nunca me atendió. Yo le llamé, sacamos los papeles, las copias para entregárselas y nunca me atendió. Obviamente no es fácil verlo a él, entonces no, ¿a quién le daba yo la queja? No pude. Yo le hice 3 visitas y las 3 visitas él decía, sí, a ver, vamos a ver, fulano ven, y nos daba, nos dio la ayuda, por eso sé que es buena persona. Pero bueno, ahorita queremos que nos atienda pues, personalmente y sobre todo por toda la ayuda que nos ha dado y que vea el video. Sí. Quisiera complementar aquí la información. Como ocurre con muchos casos de las mujeres privadas de su libertad, hay personas que de pronto en determinados espacios han estado interesadas en apoyar, en revisar justamente esos casos. Quiero mencionar que el caso de Karime también fue documentado a partir de la visita que hizo el ministro Saldívar, en ese momento como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Karime igual entregó toda la información con la que ella contaba en ese momento al equipo del ministro Saldívar, quien ha documentado su situación.
Sin embargo, nuevamente, al final cambian de espacios o no se le da seguimiento y bueno, lleva a que muchas mujeres, no porque tengan que estar ahí, sino porque desafortunadamente no hay quien le dé seguimiento, como ocurre con muchos temas en este país. Por eso hemos recurrido a esta campaña, queremos que nos vean las autoridades, queremos que volteen a ver a Karime. Por eso vamos a hacer una entrega simbólica, una vez que hayamos llegado a nuestra meta de las 150,000 firmas, vamos a hacer una entrega simbólica en la jefatura de gobierno, directamente al jefe de gobierno, para que justamente evalúe, analice y evidentemente indulte a Karime, ¿no? Esa es una posibilidad que está, insisto, en el Código Penal y que es una posibilidad que tiene como jefe de gobierno de cambiarle la vida a la familia de Karime, a la propia Karime. Por favor. ¿Cuáles serían los requisitos para que se dé este indulto? O sea, ¿se debe de cubrir algo y si esto lo cubre el caso de Karime? Muchas gracias por esa pregunta. De acuerdo a la legislación, no solamente, o sea, el perdón o este otorgamiento del indulto que implica necesariamente que se le perdone el cumplimiento de la pena privativa de libertad, es decir, Karime ya no tendría que cumplir esos 10 años que le restan de sentencia. Sin embargo, también la legislación establece que se tiene que cubrir la reparación del daño. En ese sentido, creemos que dadas las consideraciones, las circunstancias, la recomendación incluso de la propia Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, eso es algo que tendría que ser absorbido por el propio gobierno de la Ciudad de México. Quiero mencionar que esto no es una situación excepcional, ya lo ha hecho el gobierno de la Ciudad de México en otros casos, en lo particular desde el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, que es la organización a la que represento, hemos acompañado otros casos donde las personas han estado procesadas injustamente, han estado privadas de la libertad injustamente y al final, a través de una revisión con el propio gobierno de la ciudad, el gobierno de la ciudad ha absorbido el pago de la fianza, la multa o la reparación del daño en su caso y se ha logrado que las personas puedan obtener su libertad. Y eso es justamente lo que estamos pidiendo, que cuando se revise este caso, el caso de Karime, que además, como ya ha mencionado la señora Verónica, ya ha tenido en otros momentos y en otros cargos información el propio Martí Batres, hoy jefe de gobierno, podrá justamente, atendiendo no solamente a la sensibilidad, sino a las posibilidades que le da la ley, revisar con una perspectiva de derechos humanos, una perspectiva de género este caso, y cumplir, digamos, de alguna manera reparar el mal funcionamiento de las instituciones, en este caso. ¿La reparación del daño en qué consiste? La reparación del daño consiste en poco más de $500,000. Por eso la familia ha sido enfática en que es una familia que no tiene las posibilidades económicas, porque eso implica la libertad prácticamente para Karime. Karime fue sentenciada, fue encontrada culpable, fue sentenciada no solamente a 22 años de prisión, sino al pago de una reparación. Insisto, fue un delito patrimonial, el robo a una casa habitación, y justamente en ese momento se fijó ese monto de reparación del daño que tendría que cubrirse a las personas que fueron afectadas por el delito. Con la visita del ministro Saldívar, se abrió un programa justamente pues, para atender a casos como este de mujeres en prisión. No se incluyó, ¿por qué motivo? Si ya se había tocado, ¿qué fue lo que no permitió que también fuera una de las beneficiadas que han estado saliendo pues a cuentagotas, pero han estado saliendo? El problema justamente, que es un problema estructural, con la mayor parte de iniciativas que se han implementado, no solamente por parte del ministro Saldívar, sino también ha habido otros intentos en la propia jefatura de gobierno y en la propia fiscalía, y lo sé, digamos, porque justamente han expresado esta preocupación particularmente que hay con la población de mujeres privadas de libertad, mujeres que no tuvieron la posibilidad para pagar a un abogado y terminaron, o que fueron olvidadas por las familias por falta de redes de apoyo y terminaron sentenciadas. Justamente a partir del programa Cartas para la Libertad nos podemos dar cuenta de que el caso de Karime no es un hecho aislado, de que muchas mujeres se encuentran en esta situación. Sin embargo, ¿cuál es el problema con todas estas iniciativas? Que no terminan de entender que el grave problema de las mujeres
no solo es una falta de representación legal, sino la falta de un acompañamiento a veces familiar o redes de apoyo que les puedan proveer, por ejemplo, del pago de la reparación o del pago de las fianzas. En este país no hay ningún programa que establezca esa posibilidad. ¿Qué ha pasado con el programa impulsado por el ministro Saldívar a través de la Defensoría Pública Federal? Que justamente pues hay muchos casos, como el de Karime, que se encuentran en revisión y que no se cuentan con recursos para pagar la reparación del daño, por ejemplo. Entonces, aunque tienen la posibilidad jurídica de salir, si no tienen recursos, pues no hay posibilidades de que sean beneficiadas. Tal es el caso de Karime. Karime, por los años que lleva privada de la libertad, puede obtener también un beneficio preliberacional. Esa es una segunda posibilidad, es un plan B. Sin embargo, esa preliberación implica una serie de restricciones todavía para Karime y sobre todo pues implica también este pago de la reparación. En este momento lo que nosotras hemos decidido es agotar esta posibilidad del indulto, llegar al jefe de gobierno. Si no es posible, entonces vamos a recurrir al plan B, y eso es una decisión que hemos adoptado no solamente desde Carmen como directora, desde Change, desde la organización. El caso de Karime tiene que ser un ejemplo para las instituciones, para la revisión de estos programas, que entiendan y atiendan las causas estructurales de exclusión que viven las mujeres privadas de su libertad. No basta con ponerles un abogado o un abogado competente, es también revisar justamente cuáles son sus condiciones, particularmente su situación económica, que impide que puedan obtener su libertad. ¿Alguna otra pregunta por respecto? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Berenice Chavarría de CIMAC Noticias. Preguntarte, Carla, nos mencionabas que hace un mes un juez determinó que el delito de tortura había prescrito y que habían presentado una impugnación. Más o menos, ¿cuándo esperarían respuesta? Y con esto que nos comentas de que también el plan B sería obtener el beneficio preliberacional, pues ¿cómo estaría el panorama entonces con el tema de la impugnación? Sí, muchas gracias. Nosotros acudimos a un juicio de amparo por lo que respecta a esta determinación que tuvo un juez local. Es importante precisar que esta información la obtuvimos hace apenas unas semanas, entonces tuvimos que presentar el amparo con el tiempo muy limitado. Pero ¿qué ocurre en este país? El juicio de amparo, que tendría que ser un recurso accesible para cualquier ciudadana o ciudadano, siempre se complica. Es importante citar en un juicio de amparo a quienes también resultan perjudicados eventualmente por la decisión. En este caso, al ser un caso de tortura, los posibles perjudicados pues son los policías torturadores, entonces hay que citarlos. Nosotras no contamos con la dirección, la Fiscalía de la Ciudad de México ha sido bastante renuente en proporcionar estos datos de su personal. Entonces, bueno, estamos en este momento en una disputa con el juzgado de distrito porque nos exigen pagar unos edictos, la publicación de edictos para que puedan enterarse de estos policías torturadores. Sin embargo, bueno, pues dadas las condiciones económicas eso no resulta fácil. Entonces nos encontramos justamente en esta disputa con el juzgado de distrito, pues tratando de demostrarle que no tenemos la capacidad económica para poder publicar estos edictos y que en todo caso pues corran a cargo del Poder Judicial. Entonces, todo esto se los comento porque cuando me dicen cuánto tiempo para que logremos una determinación, la verdad es que creemos que va a tardar bastante. Es importante mencionar que esta negativa o esta determinación del juez de la prescripción del delito fue por lo que respecta al caso de tortura de Karime específicamente, no así sobre la niña. Es importante mencionar que la Fiscalía de la Ciudad de México hasta este momento ha sido omisa en investigar la tortura en contra de la niña. Y me parece que resulta fundamental que se haga y en ese sentido desde el Grupo de Acción estaremos impulsando justamente la apertura de esta carpeta de investigación. Ahora, en esta otra posibilidad que tiene, dado las posibilidades que da la Ley Nacional de Ejecuciones Penales, cuando se cumple más de la mitad de la pena, que es el caso de Karime, se puede obtener un beneficio preliberacional. Este beneficio
podría obtenerlo Karime siempre y cuando pague la reparación del daño, que insisto es poco más de $500,000 de pesos. Pero además la libertad no es absoluta, sino que se sujeta a una serie de requisitos y a una serie de medidas que se imponen por parte del juez de ejecución. En ese sentido, nos parece que esa no tendría que ser la salida. Yo sé que para la familia es muy importante que Karime recupere su libertad, incluso para la propia Karime. Es necesario ya también estar con su familia, con sus hijos, con su hijo, con su hija. Sin embargo, esa libertad sería condicionada. Por eso insistimos, acudimos ante el jefe de gobierno pidiendo el indulto. Y bueno, si no es posible, en el momento que recibamos una negativa, pues entonces estaremos explorando este plan B. Sí, gracias a ustedes. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Si no hay preguntas, pueden ir cerrando, entonces, por favor. Sí, Carla, muchas gracias. ¿Perdón? pueden ir cerrando si quieren. Sí, muchas gracias. ¿Algo que quieran Si no comentar? quieren agregar algo más. No, solo darles las gracias por el espacio, por el tiempo, y a todo el equipo y a la licenciada, al programa, gracias a Dios. Y nada más, no sé si quieran anunciar. Gracias a nombre de su esposo y de sus hijos. Okay. Pues muchas gracias a todos por acudir a esta conferencia y pues nada más agregar que esto es algo que se está solicitando genuino, no es planeado. Yo por eso no estoy acostumbrado a esto, por eso luego me trago, me quedo callado, pero pues apelar al buen corazón de la gente. Yo sé que somos más los buenos que los malos y esperar que nos ayuden, y de verdad que Dios esto a las personas que decidan ayudarnos, ya sea económicamente o con una firma en la página, Dios se los va a pagar, multiplicar. Y muchísimas gracias a todos los que nos ven, muchísimas gracias a todos los que han escrito en la entrevista cosas buenas, que nos desean el bien, que desean que mi mamá pronto esté con nosotros, y gracias a todos ustedes que pudieron asistir. Y nada, sería todo. Bueno, yo solamente reiterar que si quieren conocer la historia de Karime para sus notas, el programa Cartas para la Libertad de Canal 14 lo pueden ver por YouTube. Pónganle así, pongan Karime, y de esa manera van a escuchar de su propia voz todo lo que sucedió y lo que ha seguido sucediendo en su caso, ¿no? Que es importante escucharlo de ella. Ojalá que lo puedan revisar. Gracias. Pues también solicitarles que a través de ustedes puedan llegar a más personas para que firmen nuestra petición, change.org. Vamos casi en las 15,000 firmas y la meta es llegar a las 150,000. Muchas gracias. Sí. No sé si quisiera contar. Muchas gracias. Gracias. El amparo es el 628. Es que se está fallando.